con ampliación de noticias. Está con nosotros el congresista, exministro del Interior y general de la Policía Nacional, don Octavio Salazar. Bienvenido, señor Salazar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Raúl. Un saludo cordial a usted, a Cayetana y a Guido, señor. Bueno, por lo pronto ha estado usted hay dos cosas que han ocurrido. Ha estado en Madrid, donde ha tenido reuniones con jefes de la Policía de España, y por otra parte, bueno, esta convocatoria del gobierno a dirigentes políticos, a periodistas, en fin, a una larga gama de personalidades del país para poder encontrar una adecuada y compartida política de seguridad nacional y política de Estado. Cuéntenos un poco, a ver, ¿cómo ve la situación? Esto parece ser un progreso, aunque de todas maneras también se vuelve pues algo que se multiplica demasiado. ¿Se están dando los pasos correctos? Quizá no los suficientes. ¿Qué nos dice la experiencia, por ejemplo, de un país como España? Bueno, muchas gracias, don Raúl. Un saludo a todos los ciudadanos. La experiencia que hemos obtenido es muy importante, porque un país desarrollado como España, que tiene medidas estables en cuanto a los temas de seguridad, en la que existen garantías ciudadanas, pero estas garantías que están en toda la legislación guardan una simetría, un correlato con lo que significa la seguridad, ley y el orden, que son dos columnas vitales que todo Estado tiene que ir manejándolas y que estas tienen que guardar un equilibrio. Si hay supremacía de una sobre la otra, viene el desequilibrio. Si la supremacía es de la seguridad, ley y el orden sobre las garantías, sobre el tema, sobre toda la legislación, entonces esta deviene en un Estado policíaco, en un Estado que abusa de la ciudadanía y de los derechos de los ciudadanos. Pero si estamos nosotros, como es el caso del Perú, donde hay una legislación demasiado garantista, y esta está en supremacía sobre la seguridad, ley y el orden, entonces comenzamos a ver anarquía como estamos viendo hoy en día aquí en el país. Y ese es el punto que me atrajo a mí conversar con ambos jefes de la policía, porque ahí hay dos policías, la Guardia Civil de España y el Cuerpo Nacional de Policía. Y advertimos ese tema. Ahí en España han habido algunos intentos de querer ubicar una serie de mecanismos que permitan otorgar una serie de garantías a las personas, como una serie de oportunidades a las personas que delinquen. Entonces ahí se ha mantenido un equilibrio y no se ha llegado a lo que nosotros hemos llegado acá. Por ejemplo, nosotros en la legislación nacional hemos implementado mecanismos como la terminación anticipada y la confesión sincera, que ambos suman 1/3 y 1/6 del total de la pena, la disminuyen. Pero no solamente esta terminación anticipada y confesión sincera, se escoge un núcleo de delitos que deberían ser delitos menores. Aquí en el Perú aplicamos la terminación anticipada y la confesión sincera para todo tipo de delito, es decir, terrorismo, narcotráfico, violadores, secuestradores, extorsionadores. Entonces, y es más, la legislación nuestra va mucho más allá. A los habituales, a las personas reincidentes que permanentemente vienen cometiendo estos delitos, también se les puede aplicar estas dos reglas de juego. Entonces estamos empezando a ver ya una anarquía, y considero anarquía e intereses ya manifiestos, lógico, porque una persona, mire usted, don Raúl, hemos llegado a extremos hoy en día aquí en el Perú, que la tenencia ilegal de armas en los distritos judiciales donde se viene aplicando nueva legislación, estamos nosotros apreciando que la tenencia ilegal de armas es con comparecencia. Entregue el arma ilegal y automáticamente una comparecencia. O el robo frustrado, ya antes era con detención, ahora sencillamente también es con comparecencia. Entonces, toda esta gama de posibilidades que tiene la persona que comete un delito de ir a la cárcel cada vez son menores.
Entonces, esta gente... Pero ahí es justamente donde el Congreso podría actuar, porque siempre decimos, el tema de seguridad ciudadana no es un tema de leyes, pero esos temas sí se podrían ir corrigiendo con una legislación. ¿Qué viene haciendo el Congreso frente a este tema? Hay proyectos que yo he presentado, hay proyectos que el Ejecutivo ha presentado. Obviamente que en las comisiones hay diferentes tendencias, diferentes miradas que se le puede dar a un determinado problema y existe, pues hay algún grupo que mantiene el tema del garantismo como una medida angular importante para la ciudadanía. Pero lo real es que si nosotros no solucionamos este tema, créanme que estamos camino al desfiladero y que estamos muy cerca. Y este es un tema muy grave que es importante abordarlo. La legislación nos va a permitir a nosotros luchar contra el crimen. Si la legislación favorece al crimen, le otorga garantías para que una persona vaya detenida, pasan una serie de situaciones y que éstas se convierten al fin y al cabo en impedimento para que esta persona pueda ir a una detención, entonces estamos yendo por el camino equivocado. Esto es un tema muy grave. Y el otro tema que es importante... Pero justamente, creo que volvemos al tema de la entrevista anterior, seguramente todas estas normas se hicieron para que existan menos personas en las cárceles por el tema de hacinamiento. Sí, claro. Ahora también hay otro, es decir, que hay una mirada ideológica también, cuidado. Ideológica y bueno, la posibilidad que tengamos también una cierta política garantista, ¿no es cierto? Porque de todo hay, en realidad. Así es. Jueces, legislaciones, en fin. La verdad es que la situación de las cárceles en general son materia justamente de la más vasta literatura, por la crueldad preexistente, por los enredos terribles. Son enclaves, don Raúl, que de adentro hacia afuera están irradiando el crimen. Extorsiones. ¿Dónde salen las extorsiones? Salen de allí. Todos los celulares que se incautan... Se ha anunciado que ya estamos obteniendo resultados en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, y se ha puesto como ejemplo una disminución significativa en el asalto a vehículos de pasajeros en la zona norte del país, básicamente en la propia Panamericana, pero sobre todo en las carreteras de penetración. Pero nos acabamos de enterar y hemos dado cuenta de ello a nuestros oyentes, de una situación muy delicada de crimen organizado en Huancané, que tiene que ver con el contrabando. Siempre se ha reclamado por qué no hay una intervención más decidida contra estos famosos gusanos, que son caravanas de 60, 80 camiones con contrabando. Bueno, pues se intervino la semana pasada uno de estos gusanos, se detuvo a un contrabandista y a 8 camiones con mercadería valorizada en $2 millones, y hasta el día de hoy no se retira esa mercadería del cuartel de Huancané. La población está obviamente, soliviantada o conchavada con los contrabandistas, y están en una actitud amenazante, tanto contra la comisaría como contra el cuartel del ejército. Este es un tema recurrente en esa zona, ¿no? Es un tema recurrente. Esa es una zona de contrabando. Puno vive del contrabando, y hay que ser reales, y de la minería informal, que es pues binacional en buena cuenta. Es binacional. También los bolivianos viven de la venta que ellos hacen al Perú. Ahí hay un tema social que hay que darle una dimensión importante para poder solucionarlo, pero obviamente el principio de la autoridad es la que tiene que siempre prevalecer. Y volviendo al tema, Guido, para ir en contexto del tema, no solamente es estos mecanismos nuevos que se han implementado en la legislación y que están llevando al Perú al desastre en el tema de la seguridad, sino que también, por ejemplo, hay temas importantes como los jóvenes que cometen delitos hoy en día y que son delitos cuyas sanciones son menores a 5 años, y que ahí hay un rango de 200.000 jóvenes que entran y salen de las comisarías. Y que es un problema. Crecientemente profesionalizado, por así decirlo. Están avanzando. Porque ese que roba un celular, que roba una llanta,
el que roba un radio de un vehículo, que logra mediante un peine abrir un vehículo. Esas personas van creciendo en la criminalidad, van viendo que tienen una serie de garantías, entonces ellos van creciendo. Por el proceso de despenalización que sale el año 2004 dentro del nuevo Código Procesal Penal, entonces este proceso de despenalización permite que las sanciones menores a 5 años, entonces por ejemplo no tengan detención. Entonces ahí el Estado tiene que tomar una determinación. ¿Por qué? Porque estas personas son 200.000 jóvenes que entran y salen. Entonces, ¿qué hacer? ¿Hay que sancionar? Obviamente que sí. ¿Se tienen que tener establecimientos? Claro que sí. ¿Que tienen que haber programas sociales del gobierno donde haya este tipo de bolsones y que hay que encajarlos exactamente para que estos bolsones tengan asistencia? Porque si no lo hacemos, indudablemente toda esta gente comienza a virar por el mal ejemplo, se va por el lado contrario y todos comienzan a determinar. Entonces nos faltan políticas sobre ese tema. El otro asunto, ¿qué vamos a hacer con los menores de edad? Los que cometen crímenes perversos y los que no lo hacen. ¿Se va a seguir llamando en el Perú infracción? Hay varios gringachos, no solamente uno. Hay N cantidad de gringachos que son producto de la sociedad en la cual nosotros vivimos, y también obviamente son personas que tienen inteligencia superior a lo normal y que tienen un comportamiento como si fuese un adulto. En otras latitudes, en Estados Unidos, las sanciones son drásticas. Pero todo ese tema es tema de debate justamente en el Congreso de la República. Exactamente. Por eso pero hay que poner en la agenda, hay que poner encima de la mesa. Bueno, pero eso son también cosas que tenemos nosotros que tomar decisiones. Materia de conversaciones pues en estas reuniones que está teniendo el Ejecutivo. Ahí, obviamente, yo pienso que ahí tendrá que ser una buena fórmula para poder dialogar. Pero obviamente también tiene que haber la voluntad política. Sabemos nosotros de los penales cómo se encuentran, y por ejemplo, dentro de Proinversión había un proyecto para la colocación de bloqueadores de celulares. Y esos proyectos sencillamente han sido archivados. O sea, volvemos a cero. Las cárceles... Bueno, también había un proyecto para concesionar una cárcel. Exacto. Yo le quería preguntar sobre ese decreto supremo que regula la tenencia legal de armas. ¿Cuál es su posición? Bueno, yo creo que por ahí no es el camino. Estamos ajustando a quienes, a los empresarios, al que tiene un arma de fuego. Por ahí no es el camino. El camino es contra las armas ilegales que hay en el país. El Perú es un país que tiene 18.000 kilómetros lineales de línea de frontera. Y tiene 8 puestos de control. Así colocásemos 1.000 puestos de control, no lo vamos a controlar. Porque Chile tiene armas, Argentina produce, Brasil produce, de Bolivia vienen de Europa, de Panamá entran por el Ecuador. Las armas ingresan al Perú por cualquier lado. Es muy difícil controlar. ¿Dónde está el control? Aquel que la tiene, aquel elemento que tiene un arma ilegal, el número limado, a él tenemos que ser drásticos. 30 años y sin beneficios, y sin terminación anticipada y confesión sincera, para que esas armas les queme, porque estamos llenando el Perú de muertos y de uso y abuso de este tipo de armas que son muy delicadas. Muy bien, congresista Octavio Salazar, muchas gracias por todas esas informaciones y sobre todo lo que señala, sensibilizar y lograr políticas definidas, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Esa es la idea. Muchas gracias. 8:52 de la mañana, una pausa.